Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir con la siguiente parte que va a ser tejidos y órganos linfoides. Entonces vamos a ver cuáles son esos órganos que componen el sistema linfoide y pues cómo se distribuyen sus tejidos internos. Vamos a ver en este caso principalmente el timo, listo, que ya lo conocemos, el vaso, listo. Y pues el hígado y la médula ósea, eso ya lo vamos a ver más adelante, digamos que no son propiamente tejido linfoide. Y además vamos a ver los ganglios y nódulos linfáticos que están pues a lo largo de toda la cadena linfoide, ¿listo? Entonces vamos a ver que se van a clasificar de dos maneras los tejidos linfoides, según su disposición, entonces si son difusos o si son nodulares, es decir, si están organizados en nódulos o en círculos, que sería el nodular, o si son difusos, es decir, no están, el nodular entonces sería así, cuando están así organizados como en círculos aparentemente, y el difuso es cuando esos linfocitos están totalmente a la loca, a la deriva, ¿listo? Y ahora cápsula va a decir entonces, si entonces estamos hablando de que ese tejido se encuentra encapsulado por una cápsula fibrosa, que eso lo vamos a ver por ejemplo en los ganglios linfáticos, ¿listo? O no encapsulado. ¿Listo? Es decir, que no tenga esa capa fibrosa. Entonces vamos a empezar por el tejido linfático difuso. ¿Listo? Tejido linfático difuso principal no son capsulares, no tienen cápsulas encima. ¿Listo? Y además son los que son asociados, vas a ser típicos del GALT, MALT y BALT. Entonces ya dijimos GALT asociado a los gut, que son los intestinos, o MALT a las mucosas, o BALT a los bronquios, que son todos esos sitios del cuerpo que tienen mucosas expuestas todo el tiempo a patógenos. Entonces detrás de esas mucosas, entonces vamos a tener ese tejido linfático lleno de linfocitos difuso que está listo como una línea de defensa. Entonces cuando nosotros vemos esto de acá, esta imagen de acá, listo, que esto es un corte de una mucosa, entonces vamos a estar viendo que vamos a tener la luz de la mucosa, listo, vemos aquí todas las células de la mucosa, aquí las podemos ver, todas bien delimitaditas, ese epitelio mucoso, listo, pero debajo de ese epitelio mucoso vamos a tener esto de acá, que está como en color, no sé, como beige, no sé qué color es eso, y a esto es lo que nosotros llamamos la lámina propia, listo, lámina propia, que aquí por eso se las nombré, la lámina propia, que es donde se va a ubicar, que va a estar lleno de ese tejido linfático difuso, que entonces en esta imagen vamos a ver, bueno, es importante esa lámina propia y la mucosa va a estar contenida por esto de aquí, que eso es tejido muscular, listo, que es lo que se llama la muscular de la mucosa o muscularis mucosa, que va a separar todo lo que está arriba de la muscular de la mucosa, se considera mucosa, es decir, tanto lámina propia como las glándulas como tal. Y por debajo, pues ya la submucosa y bueno, otras estructuras, pero importante eso que tenemos acá. Entonces, esos espacios que estamos viendo acá entre las glándulas, entonces, por ejemplo, aquí en este corte histológico tenemos una de las glándulas, por acá tenemos otra de las glándulas que se extiende por detrás de la imagen de la mucosa que les puse acá. Pero en el intermedio entre los dos, si ven, como por ejemplo acá en el intermedio entre esta y esta, vamos a tener toda la lámina propia y esa lámina propia va a ser tejido conectivo laxo. Claramente, como ustedes lo pueden ver, hay muy pocas fibras y está cargadísimo de células. ¿Y qué células son esas? Son los linfocitos. Si los pueden identificar fácilmente, tienen ese núcleo grandísimo, oscuro, parecen pepas negras por todos lados, muy basófilo y muy basofílico, perdón. Y además vamos a tener estas otras que también son muy predominantes en este tejido, si las pueden ver acá que se las estoy marcando, que son los eosinófilos. Sí, espero que les hayan dado cuenta, porque pueden ver que están llenos de gránulos eosinófilos. Se nota que son gránulos lo que tiene adentro. ¿Listo? Importante. Básicamente, tras el contacto con un antígeno, los linfocitos, los eosinófilos y demás van a proliferar y a madurar en los ganglios regionales que se van a encontrar fuera de la mucosa y una vez han madurado van a regresar a la mucosa, se van a establecer en la lámina propia y ahí es donde van a generar su acción inmune. ¿Listo? Listo. Ahora hablemos de los nódulos linfáticos, que entonces es lo mismo básicamente, pero organizados. ¿Listo? Tiene una organización nodular, esos linfocitos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de que esto es un nódulo linfático, esto que tenemos acá. Son concentraciones bien definidas de linfocitos, nuevamente no capsulares. Ahora, pueden ser capsulares, pero en ese caso adquieren el nombre de ganglio. ¿Listo? Si son capsulares adquieren el nombre de ganglio, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Y estos se encuentran típicamente junto al tejido linfático difuso.
difuso, ¿listo? Están juntos o debajo, ¿listo? Entonces, importante, veamos, esto nuevamente tenemos aquí un epitelio mucoso, evidentemente puede ser esto intestinal, y estamos viendo que debajo de ese epitelio está toda esa lámina propia, si la ven, de ahí para abajo está en color muy oscuro la lámina propia, ¿listo? Todo esto es lámina propia, y después, más abajo todavía, más interno, es que tenemos el nódulo linfático, ¿listo? Entonces, el nódulo linfático típicamente va a tener un llamado centro germinativo, que lo pueden ver que es muy pálido, que es donde están los linfocitos, linfoblastos, mejor dicho, unos linfocitos muy jóvenes, y plasmoblastos, que son los linfocitos B jóvenes, muy jovencitos que están proliferando y todavía su núcleo es muy pequeño. Luego, en la parte externa, que es esto de acá, que es lo que se llama el manto o la corona, es la parte que rodea el centro germinativo, es donde van a estar ya los linfocitos maduros con un núcleo gigantesco, muy oscuro, y por eso es que esta zona se ve tan basofílica. ¿Listo? Entonces, nódulos linfáticos, ¿dónde los encontramos en el cuerpo si los queremos buscar? Tenemos principalmente en las amígdalas, que son tejido linfático básicamente. Entonces vamos a tener las amígdalas palatinas, que son muy comunes, las que todos conocemos y que le han sacado a mucha gente en la infancia, las que dan amigdalitis en la parte posterior de la boca. Y bueno, en general, en conjunto con otros tipos de amígdalas que se encuentran en la boca, ¿listo? En la cavidad orofaringea y demás, vamos a formar algo que se llama el anillo linfático de Waldeyer. ¿Listo? Es importante que tengan en cuenta ese concepto porque ese anillo va a ser un anillo de protección que van a tener que atravesar todo lo que uno coma o todo lo que ingrese por la nariz. Van a ver que todo eso va a encontrarse aquí a través del anillo. ¿Listo? El anillo que pueden ver que está compuesto, o sea, estaría por acá. Van a atravesar y van a, digamos que a filtrarse a través de este tejido linfoide. ¿Listo? Esa es su importancia. También vamos a encontrar muchísimos nódulos en el apéndice, muy famoso, y por ejemplo uno de los mecanismos más importantes y lo último que leí es el principal mecanismo de apendicitis, es la hiperplasia de los nódulos linfáticos del apéndice. Entonces hay una hiperplasia, eso tapa el apéndice y ese apéndice empieza a crecer, a crecer, a crecer hasta que se estalla o le duele al paciente, como sea. ¿Listo? Y aquí podemos ver las amígdalas, lástima que aquí está un poco rayado, pero podemos ver ese tejido amigdalino y cómo ese tejido amigdalino tiene ese montón de nódulos linfáticos en su interior. Todo esto son nódulos linfáticos, ahí están marcados, puros nódulos linfáticos con su centro germinativo de un colorcito más claro adentro y por fuera más oscurito la corona, ¿listo? O el manto. Bueno, y el otro sitio importante son las placas de Peyer. Listo, otro sitio importante donde vamos a encontrar los nódulos. Placas de Peyer se encuentran principalmente en el ilion. Listo, que el ilion es la parte ya final, ¿sí? Ya el final del intestino delgado, aquí donde se une con el colon. Entonces, antes de que se una con el colon, esto es ilion, intestino delgado. Y entonces vamos a ver, aquí tenemos la mucosa, todas las glándulas mucosas y demás. Vamos a tener aquí esto que parece ser la muscular de la mucosa, ¿listo? Y debajo de eso vamos a tener los famosísimos nódulos. Miren, uno acá, otro acá, nódulo linfático, para que lo sepan identificar. Ya por fuera está el músculo liso, la serosa, bueno. Ahora hablaremos un poquito de los ganglios linfáticos. Entonces, estos son órganos encapsulados, órganos capsulares que se van a encontrar a lo largo de los vasos linfáticos. Es decir, viene el vaso linfático, pum, viene un ganglio, sigue el vaso linfático. Entonces, los ganglios, hagan de cuenta que son como unos peajes, unos sitios de parada donde está lleno de linfocitos que van a filtrar esa linfa, básicamente. Entonces, básicamente ellos van a contener nódulos linfáticos también, ¿listo? Como todos los nódulos linfáticos que acabamos de ver, ellos contienen los nódulos linfáticos, véanlos aquí en esta parte externa del ganglio que se conoce como corteza superficial. ¿Listo? Debajo de esa corteza superficial tenemos una llamada corteza profunda, que sería entonces esta parte de aquí antes de llegar a la médula, donde también hay linfocitos, pero no están organizados en nódulos. Y luego vamos a tener lo que se conoce como la médula, que es la parte más interna, ¿listo? Que es donde están los llamados senos. ¿Listo? Senos, que es donde va a ocurrir la principal parte de la filtración. Entonces, como pueden ver, esto es a lo que me refería. Los nódulos linfáticos se pueden ver así, chiquiticos, cuando no están hiperplásicos, o sea, cuando están normales. Se pueden observar en muchos sitios. Por ahí lo pueden observar en esto que es un intestino delgado, muy seguramente. Este es el mesenterio, listo, del intestino delgado. Aquí viene el intestino delgado arribita, listo, y tiene sus ganglios. Y esto de acá es lo que les hablaba del ganglio de Virchow, que está en el sitio donde desemboca el conducto torácico, que es linfático, desemboca la linfa en la vena subclavia izquierda. Pero entonces cuando hay un tumor, ese cáncer va a ser metastásico, va a quedar en ese punto y se va a empezar a acumular y genera este nódulo ahí palpable, gigantísimo, en la fosa supraclavicular
izquierda, que pues es muy maligno, indicativo de mal pronóstico, un cáncer ya muy avanzado. Entonces, estructura en general de los ganglios, vamos a tener lo que les decía, una corteza superficial donde están todos los nódulos linfáticos, aquí lo pueden ver también en la corteza más superficial, nódulos linfáticos. Luego vamos a tener la corteza profunda, que hagan de cuenta que es este intermedio antes de llegar a la médula. En esa corteza profunda no hay nódulos, pero sí hay muchos linfocitos, ¿listo? Y finalmente en la médula, que es la parte más interna, que ya sería todo esto de acá, en esa médula vamos a tener cordones de tejido linfático, es decir, tejido linfático de acá que penetra hacia la médula, listo, de la corteza que penetra hacia la médula, y estos van a estar separados entre sí por unos senos medulares. Senos, hagan de cuenta que son espacio vacío, por así decirlo, cavidades, que es por donde va a ir la linfa y se va a interponer con esos cordones y se va a filtrar, listo. Ahora importante que entiendan el concepto de vasos aferentes, que son los que llegan al ganglio, listo, llegan los vasos aferentes, son todos estos, penetran por la cápsula, atraviesan la corteza y empiezan a descender hacia la médula, listo. En la médula se filtran y salen por un vaso linfático eferente típicamente. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos de la arquitectura en general del ganglio linfático. Entonces vamos a ver, vamos a tener el ganglio linfático aferente, listo, que va a traer la linfa de los tejidos adyacentes o de los ganglios adyacentes. Ese vaso linfático va a penetrar la corteza y va a llegar entonces a un espacio que se conoce como seno subcapsular, porque es el seno que está justo debajo de la cápsula. Por eso se llama seno subcapsular. De ese seno subcapsular va a empezar a descender, listo, va a empezar a descender por los senos trabeculares, que se llaman así estos que son así, van descendiendo los senos trabeculares, y va a atravesar corteza superficial, que es donde están los nódulos linfáticos. Ahí vemos cómo la atraviesan los nódulos linfáticos. Vemos cómo los linfocitos llegan, atraviesan esos centros germinativos. Bueno, ahí se empieza a filtrar toda la linfa, los linfocitos van avisando, o sea, esos linfocitos que vienen en la linfa van avisando si encontraron algo nuevo, ¿listo? Y es importante que en la corteza profunda también van a llegar otros linfocitos, pero por otro lado, ¿listo? Se llegan a filtrar por otro lado a través de unas cosas que son las vénulas de epitelio alto, que aquí se las puse de endotelio alto, perdón, vénulas de endotelio alto que se llaman así porque su endotelio, como lo pueden ver, es muy cuadrado, o sea, no son planitos de endotelio, sino que es muy cuadrado, es muy alto, por así decirlo, e ingresan muchísimos linfocitos a través de la corteza profunda, los van a ingresar para que hagan el mismo proceso. Llegan esos linfocitos, ingresan a la linfa y hacen su proceso y salen finalmente por el vaso linfático eferente. ¿Listo? Ahora hablemos del timo, que como no se acuerdan, es el sitio donde se van a educar los linfocitos T. ¿Listo? Entonces, el timo va a estar dividido en lobulillos tímicos, como ustedes pueden ver, aquí tenemos un lobulillo tímico, aquí tenemos otro lobulillo tímico, y van a estar divididos por tejido conectivo. Ese tejido conectivo va a derivar de la cápsula. Entonces, este órgano va a tener una cápsula, el timo, listo, va a tener una cápsula de tejido conectivo y ese tejido conectivo va a empezar a penetrar hacia el parénquima de ese órgano, o sea, hacia adentro, a través de unas llamadas trabéculas. Y esas trabéculas van a diferenciar dónde están un lobulillo y dónde está el otro. Esos lobulillos van a tener una corteza, listo, como ustedes la pueden ver acá. A ver, dividamos esto, que sería la corteza, que es muy basofílica, muy oscura, listo, tiene linfocitos T un poco más maduros y un centro que va a ser una médula de color más pálido, listo. Importante, en este sitio, en este órgano, los linfocitos T que son inmaduros se van a llamar timocitos, o sea, los que son muy chiquiticos se van a llamar timocitos muy jóvenes. Y además, importante para diferenciarlo, tenemos los corpúsculos de Hassall, ¿listo? Que son unos corpúsculos que aquí los podemos ver sobre todo en la parte de abajo, son unos corpúsculos que van a estar en la médula pálida, ¿listo? En la médula del timo, que van a estar compuestos de células epitelios reticulares, que bueno, es un concepto ahí importante, células epitelios reticulares que van a ayudar a la diferenciación o a la educación de los linfocitos T. Hagan de cuenta que estos son como los colegios como tal, que así van a ayudar mucho a la educación de los linfocitos T. Entonces, aquí tenemos un corpúsculo tímico o de Hassall, es espectacular su aspecto, cómo contrasta, es muy eosinofílico, contrasta con lo basofílico de la médula, listo, que a pesar de que no es tan basofílica como la corteza, sí que lo es, muchos basófilos vemos acá, y además vemos aquí otras células epitelios reticulares que son muy características del timo, listo, que ahí las vemos. Importante aquí para que vean cómo se observa entonces esos corpúsculos tímicos o corpúsculos de Hassall, listo, ahí cómo están en la médula. Ay,
Listo, ya vamos a terminar. Entonces, barrera hematotímica, eso es un concepto muy importante porque la barrera hematotímica va a ser básicamente una barrera que va a existir entre los pequeños linfocitos T que están naciendo, que están todavía en desarrollo. ¿Listo? Esta barrera que existe acá lo va a dividir del torrente sanguíneo donde pueden venir patógenos, donde, mejor dicho, que los puede reclutar. Es una manera de evitar que se recluten linfocitos que no están listos para el ataque, por así decirlo. Entonces, esa lámina o barrera hematotímica va a estar compuesta de un endotelio capilar con su lámina basal, que sería esto de acá, adicionalmente con un tejido conectivo perivascular que va a estar lleno de macrófagos, que hagan de cuenta que van a ser como unos porteros, por así decirlo, que van a atajar cualquier patógeno que quiera salir del torrente sanguíneo para que no se exponga. Los linfocitos jóvenes no se expongan. Y finalmente, las células epitelios reticulares de tipo 1, que son estas que están acá, las más externas de todas y que están en contacto con los linfocitos. Ahora, el proceso de educación de los linfocitos T, importante que lo conozcamos. Todos los linfocitos T nacen siendo células madre linfoides multipotenciales. Células madre linfoides, claramente porque son linfocitos multipotenciales. Y a través de la expresión y eliminación o no expresión de moléculas de CD, que son moléculas, como les decía, esos pendientes que tienen en su superficie, hagan de cuenta, que los identifican. Entonces, según esa expresión, se pueden convertir en linfocitos T inmunocompetentes, mejor dicho, ya listos para la acción. Entonces, importante, vamos a tener varias fases de la educación. Entonces, en la corteza tímica vamos a tener la primera fase, que es la llamada fase doble negativa, que es cuando vamos a tener un linfocito muy joven que solamente no expresa ni CD8 ni CD4. O sea, CD8 y CD4 no están expresados en este linfocito. Por eso se llama doble negativa, negativo, negativo. Luego va a empezar a expresar otras moléculas, CD1 ya es como un paso intermedio, y cuando ya empieza a expresar CD4 y CD8 está listo para su primer filtro. Entonces, en este filtro, cuando ya es doble positivo, es decir, doble positivo, eso se da también en la corteza tímica, vamos a hablar que se va a dar la selección positiva en la corteza tímica. ¿Cómo así? Una vez expresados CD4 y CD8, le van a ser expuestos diferentes antígenos a ese linfocito que está creciendo, antígenos tanto propios como antígenos extraños, y entonces el linfocito debe ser capaz de reconocer ambos, tanto propios como extraños. Si no es capaz de reconocerlos, es un linfocito que no va a servir porque en un futuro, cuando una célula presentadora de antígenos llegue, no van a poder interactuar entre los dos y no se va a poder generar la respuesta. Entonces se elimina, muere. El otro va a seguir, va a atravesar hacia la médula del timo. Y en la médula del timo se va a dar un proceso que es la selección negativa, ¿listo? Que básicamente lo que pasa, se le van a presentar antígenos, pero se le van a presentar antígenos propios. Y entonces se van a eliminar aquellos linfocitos que tengan una respuesta exagerada contra los antígenos propios, se tienen que eliminar, porque si no se eliminaran, imagínense las respuestas autoinmunes que ocurrirían, ¿listo? Y ya de ahí pueden salir pues a la vénula y pues ya salir al resto del cuerpo. Bueno, ahora vamos a hablar del vaso ya finalmente, creo que sí, ya es el último órgano que nos queda, entonces es el órgano linfático más grande que existe, está ubicado aquí en el llamado hipocondrio derecho o cuadrante superior izquierdo del abdomen, listo, ahí lo pueden ver. Básicamente acuérdense que va a drenar a filtrar tanto sangre como linfa, ¿listo? Y ese filtrado de sangre va a drenar al sistema porta hepático, si ustedes se acuerdan en la tutoría anterior que nosotros estuvimos viendo, porque pues todos los órganos que filtran, especialmente los intestinos y el vaso, van a drenar al sistema porta para que el hígado pueda refiltrar eso que estos ya filtraron. Va a tener una cápsula de tejido conectivo denso, como ustedes la pueden ver aquí arribita, esa cápsula, y esa cápsula va a extender una serie de cordones, o sea, viene la cápsula y boom, empieza a botar cordones en dirección hacia el parénquima, listo, que se van a extender, listo. Vamos a tener, esos van a servir esos cordones para que ingresen arterias y venas, ¿listo? Y vamos a tener básicamente dos partes principales, una pulpa blanca y una pulpa roja. Entonces, básicamente la pulpa blanca son masas de linfocitos y aquí las tenemos. Todo esto que se ve vasofílico es pulpa blanca y están todos alrededor de una arteria central. Y ustedes se fijan y todos esos nódulos, porque es que estos son nódulos linfáticos que ya conocemos, que además se llaman también o nódulos esplénicos, entonces cuando ustedes escuchen la palabra esplénico, se
refiere al vaso, ¿listo? Por eso uno habla de esplenomegalia cuando está muy grande el vaso, ¿listo? O de arteria esplénica. Entonces, vamos a tener los esplénicos, nódulos esplénicos o corpúsculos de Malpighi, también se les llama, ¿listo? Esos nódulos que son específicos de acá y son fáciles de reconocer por esa arteria central que tienen, ¿listo? Esa arteria rama de la arteria esplénica, ¿listo? Y entonces esos nódulos alrededor de la arteria van a generar algo llamado una vaina linfática periarterial, o sea, una vaina como la vaina de las espadas donde se guarda la espada, pero es de tejido linfoide y es periarterial, o sea, está alrededor de la arteria. Y la pulpa roja, por otra parte, es todo lo demás que vemos aquí, que está lleno de eritrocitos, ¿listo? Está lleno de eritrocitos de sangre y pues básicamente ahí también se va a producir un proceso ahí es donde se va a producir el proceso de filtración como tal, o sea, los linfocitos migran hacia esa pulpa roja y ahí se va a generar el proceso de filtración, ¿listo? Y aquí finalmente como un esquema de la función del vaso, entonces básicamente aquí lo que tenemos son la rama, entonces viene la arteria esplénica, listo, que es una rama del tronco celíaco que es una rama de la arteria aorta abdominal, listo, arteria aorta abdominal, da una rama, tronco celíaco, el tronco celíaco hacia la izquierda va a tirar la arteria esplénica, entonces la arteria esplénica llega acá, va a dar muchas ramitas y esas ramitas van a empezar a penetrar la pulpa blanca inicialmente, la pulpa roja también, y entonces se pasan a llamar arteria central una vez quedan envainadas, ¿sí? Una vez quedan metidas en esas vainas de tejido linfático, en esos nódulos de tejido linfático. Van a llegar hasta la pulpa roja, se van a empezar a ramificar en las llamadas arteriolas peniciladas, ¿listo? Arteriolas ya muy chiquiticas en la pulpa roja, o sea, mejor dicho acá, se empiezan a ramificar y ahí pues ocurre todo el proceso de filtración. En la pulpa roja es importante que la sangre es filtrada gracias a los cordones que penetraron, los cordones que digamos como este, que penetran, listo. Y importante, listo. Y ahí vamos a encontrar que no solamente hay linfocitos, sino que también hay células presentadoras de antígenos, listo. Distintas células presentadoras de antígenos, importante. Y no sería más, muchachos. Espero que les haya ayudado y les haya servido y les haya gustado. Feliz día.